Hoy nos encontramos con un texto un tanto difícil de comprender, sobre todo para el momento que se vivía. Sobre todo porque iba contracorriente o contrario a lo que en ese momento pensaban, sobre todo los discípulos de Jesús. Pensaban en que de alguna manera lo que venía a Jesús a traerle como Salvador era la salvación, valga la redundancia, pero de este mundo, ¿no? Y lo que Jesús les prometía era algo mucho más grande. Por eso escuchamos hoy en los textos de toda la liturgia de la palabra cómo va en contraposición una cosa de la otra y sobre todo cómo vamos nosotros perdiendo esa oportunidad de alcanzar la salvación cuando nos involucramos en cosas que van en contra de lo que Jesús ha predicado. El Evangelio comienza diciendo que les iba instruyendo y no quería que nadie se enterase porque les estaba enseñando a los discípulos una verdad que se salía del contexto meramente humano o el que ellos entendían o comprendían, o sobre todo el que ellos querían. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, va a morir y luego va a resucitar. Y esta noticia que Jesús les estaba dando como que era mucho más grande a su entender. Sobre todo porque esperaban de Jesús que los liberara, pero si se moría, ¿qué liberación podía haber en ellos, no? Y hasta allí no comprendían, no entendían. Llegado a un punto, a Cafarnaúm, les pregunta: ¿de qué discutís por el camino? Les da miedo responder. Les da miedo responder porque están preguntándose algo que no tiene nada que ver con lo que les estaba enseñando. Están llenos de temor porque no comprenden lo que Jesús ha dicho, pero quizás hay cosas que ellos quieren poner sobre la mesa en discusión con Jesús. Están preocupados porque no comprenden lo que Jesús les ha dicho porque creen que hay cosas más importantes, como por ejemplo discutir quién será el más importante entre ellos. Sobre todo si Jesús les había anunciado que iba a morir, quizás la pregunta que resonaba en ellos era: y después que éste muera, ¿quién va a tomar las riendas de todo este camino que hemos hecho? Después de que Jesús, que es el que lidera, muera, se vaya, ¿quién va entonces a asumir la responsabilidad de guiar a todo este pueblo? Sobre todo que en el momento ellos lo veían más bien como una fuerza armada, es decir, como reunir a revolucionarios que fueran a la guerra, a pelear contra el imperio y poder liberarlo de la esclavitud de lo que ellos esperaban. ¿Quién ahora va a asumir todo eso? ¿Quién será el importante? La segunda lectura del apóstol Santiago dice que donde hay envidias, rivalidades, siempre va a haber turbación, siempre va a haber dificultades, problemas, siempre va a estar destinado al mal. Donde todos estos sentimientos negativos suponen la separación con el hermano, con el otro. Pues el que tiene envidia siempre va a tener problemas con el que tiene algo que él no tiene. Sí, rivalidades, porque no ponemos de acuerdo, porque yo quiero que tú hagas lo que yo digo, ¿sí? Y quizás esa es la ambición en la cual estamos sumergidos los seres humanos, en muchas de esas cosas. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, habla de que hay 4 cosas que parece que sumergen al hombre y lo apartan de Dios, ¿sí? Y que son de alguna manera tentaciones que se nos presentan a los seres humanos, a nosotros. La primera que él dice es la del placer. El placer que no va directamente unido a lo carnal, ¿sí? O a lo pasional, sino todas aquellas cosas que nos generan un placer, como por ejemplo la comida, y hay quienes sucumben ante la gula, como por ejemplo el estar bien, unas buenas vacaciones, ¿sí? Porque es que hay gente que hasta se endeuda para poder ir de vacaciones y pasarla de lo mejor, porque quieren satisfacer un deseo y un placer meramente humano. Y a veces nos metemos en deudas, en problemas y en dificultades por querer complacer lo que en este momento el cuerpo me está pidiendo. Y a veces lo escuchamos, no en tono negativo, pero escuchamos frases como por ejemplo: llegó el veranito, ¿dónde vamos a ir? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer durante estos días de verano? ¿Dónde vamos a hacer nuestro viaje de vacaciones? ¿A dónde nos vamos a ir? Todas esas cosas a veces las pensamos, ¿no? Entonces sucumbe el hombre ante la sensación o el deseo de complacer al cuerpo, el placer.
Por otro lado, también decía Santo Tomás que hay otra cosa que se llama honor. El honor no como aquello positivo, esa virtud positiva que debemos tener, no, sino más bien en el querer sobresalir o el querer que los demás siempre estén diciendo cosas buenas de nosotros. Por ejemplo, las personas ahora en las redes sociales y todo eso. Hay personas que pueden caer hasta en depresión si han publicado algo y no les han dado me gusta, no se lo han visto, ¿sí? Y eso es un problema que tenemos ahora. Y lo digo por poner algo sobre la mesa, pero es que hay muchas cosas en las que ustedes y yo pretendemos que la gente nos agradezca por lo que hacemos. En el trabajo a veces, una cosa es el agradecimiento por una buena obra, un buen trabajo que has hecho, y otra que por todo lo que hagas tú siempre estés esperando que haya una gratificación por lo que has hecho. ¿Y por qué tiene que ser así si es tu trabajo? ¿Por qué tenemos que darte una gratificación por lo que haces si es tu trabajo? Es más, se te paga por eso. Es difícil de comprender estas cosas, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene que ir unido al poder nosotros querer encontrar la manera de satisfacernos personalmente o a nosotros mismos, ¿no? Lo tercero es el poder, luchar por querer estar por encima de o estar arriba, delante, ¿no? Y la Biblia en algunos lugares nos dice que ese querer ser el primero no es malo. El problema es cómo yo llego hasta ser el primero. ¿Y qué dice el Señor? Si quieres ser el primero, ¿qué tienes que ser? El último. Y el servidor de los demás. Pero buscamos el poder como una manera de aplastar, de apagar, de que nadie esté por encima de mí. Y el problema está en cómo llegamos hasta allá, porque a veces terminamos llevándonos a muchos por delante, acabando con muchas personas por delante. Y el último es la riqueza. Una riqueza que en todo caso al alcanzarla podría yo alcanzar todo lo demás, ¿sí? Si tengo el poder adquisitivo, económico para hacer muchas cosas, podré tener las vacaciones que quiera y comprar y tener lo que yo quiera, satisfacerme. Podré entonces tener poder económico y poder sobre los demás. Quien tiene mucho también tiene la capacidad de dirigir, de decirle lo que quiera a quien sea y estar por encima de él, ¿sí? Y en ese también el que los demás te miren como viene llegando aquel que tiene mucho dinero, que es dueño de o que todo lo demás, y los demás nos sentimos menos por eso. Todo esto unido a lo que hoy el Evangelio nos dice tiene mucho que ver, porque dicen los discípulos quién es el más importante. El problema está en que se suscita entre ellos también ese deseo de querer estar por delante de este. Yo los dirijo a ustedes, pero se han olvidado que el que dirige el camino es Jesús. Y que la muerte de la que Él les habla no es la muerte a la que todos estamos acostumbrados a escuchar, que se fue de este mundo y se acabó todo. No, hay algo mucho más grande. Y luego dice resucitará, pero esa parte como que no le prestan mucha atención. Ellos están atentos a lo que dijo primero, se va a morir. Se va a morir el hombre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por eso pone en medio a un niño y lo pone como ejemplo para los demás. El que acoge a este niño me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. ¿Por qué poner de ejemplo a un niño? Siempre hemos dicho que los niños son sencillos, ¿sí? Que los niños son auténticos, que los niños no tienen malicia, que los niños de alguna manera lo que hacen, lo hacen porque les ha surgido, porque les ha nacido, no tienen la capacidad de maquinar cosas negativas contra el otro, sino simplemente es una reacción que sale de ellos. Pero eso no es lo que Jesús le quiso decir hoy. Lo que Jesús le quiso decir hoy es que ¿por qué se ponen a estar pensando en cosas que ustedes no pueden solucionar? Otra de las virtudes que tienen los niños es precisamente esa, que confían en los mayores, que confían en papá y en mamá. ¿Qué niño está pendiente de si hay o no hay para el día siguiente para comer? ¿Qué niño está pendiente si tiene o no tiene trabajo? ¿Qué niño está pendiente de que tiene que pagar facturas? Nada, ninguno. Tan solo viven el día sabiendo que hay alguien que lucha y que trabaja por ellos.
que está al frente de ellos, que los guía, que los protege, que los cuida. Y tú y yo tenemos que ser como esos niños también, pero ante la presencia de aquel que lo puede todo y que lo alcanza todo. Ojalá pudiéramos tener todos la capacidad de abandonarnos totalmente ante el Señor, pero con un abandono confiado en que no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Él está delante de nosotros. Por eso tenemos que acoger la capacidad de ¿qué? De abandonarnos ante el Señor. El que de alguna manera acoge a este niño, dice el Señor, me acoge a mí. Y si me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Y es allí donde queremos llegar. Es allí donde nosotros queremos estar y pertenecer. El problema, vuelvo y repito, está en que nuestra mente empieza a andar por muchos lugares. Nuestras preocupaciones nos invaden. Ojo, esto no quiere decir que ahora vamos a vivir la vida libre, no. Pero no permitas que una preocupación momentánea, una solución, un problema que tiene solución, evite que ustedes y yo alcancemos el fin último de todo esto, que es la salvación. Y perdemos la salvación a veces por intentar solucionar problemas en este mundo, o por caer o sucumbir ante estas 4 cositas que dice Santo Tomás de aquí, que no son cosas que se las inventó Santo Tomás, no, esas también están en el Evangelio. Si no, vámonos allá en el momento de las tentaciones. ¿Cuáles fueron las tentaciones de Jesús? A Jesús en el desierto. ¿Tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. El placer entonces de satisfacer el cuerpo, lo dijo Santo Tomás de aquí. Que estás perdido, que no sé qué, mira, pídele a tus ángeles que vengan para que tu pie no tropiece. El poder de poder hacer que los demás también solucionen tus problemas y tus dificultades y todo lo demás. Yo quisiera que todo el mundo me solucionara las cosas, pero no es así, usted tiene que ponerse en marcha. Lo único que te pido, dice Satanás, es que te arrodilles ante mí. ¿Y qué dice el Señor? Solo a Dios adorarás. El poder de poder estar ante el honor de que me adoren, de que sea yo el que mande, de que todo el mundo tenga que pasar por mí, que necesiten de mí, que yo sea el que les solucione las cosas. Te daré todos los reinos del mundo, también le dijo Satanás. La riqueza de querer tener y de allí alcanzar todo lo demás. No es un invento, son cosas propias en las que lamentablemente a veces sucumbimos. Por eso Santiago dice, la envidia, las rivalidades y todo aquello nos lleva al mal, nos lleva a la división, nos lleva a que unos contra otros nos ataquemos por querer ser el primero. Por eso el Señor le dijo, bájense, el que quiera ser primero tiene que ser el último y el servidor de todo. Y es lo que más nos cuesta. ¿Quién se quiere quedar de último? ¿Quién quiere estar de servidor de los demás? Parece que nadie lo quiere hacer, pero el camino para llegar hasta allá es precisamente ese, el que podamos nosotros servir verdaderamente. ¿Y quién es el que sirve? El que es capaz de ayudar al que lo necesita, no estorbando al que no lo necesita, sino ayudar al que verdaderamente lo necesita. Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender estas cosas, que no nos ceguemos ante aquellas palabras de Jesús, que no cerremos nuestros oídos ante lo que pronuncia Jesús en una verdad plena, al poder revelarnos a nosotros el misterio de amor, la entrega en la cruz. Morirá, pero luego resucitará, y la resurrección es la que nos dará a nosotros la salvación. Que así sea.